tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este su canal Memorias Transgeneracionales. Yo soy Fabiola Picasso y el día de hoy quiero dar la bienvenida a Caridad González Lerma. Ella es angeloterapeuta y una gran amiga mía a la que le doy las gracias por haber aceptado esta charla el día de hoy. ¿Cómo estás, Fabiola? ¿Cómo está tu querido auditorio? Pues un abrazo para todos y muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Al contrario, a ti muchísimas gracias. Como todos saben, en este canal hablamos siempre de temas de genealogía, de análisis transgeneracional, de psicogenealogía, etcétera, ¿no? El tema de hoy está, pienso yo, íntimamente ligado a todos estos temas y hoy hablaremos de la ley del karma. Este término que usamos comúnmente para evidenciar siempre alguna mala acción de alguna persona, ¿no? Sobre todo, todos en algún momento hemos hablado de esto y en muchas ocasiones pienso que no entendemos muy bien su significado. Antes que nada, quiero leerles un poco de lo que es el trabajo y la reseña curricular de Caridad para que la conozcan un poco más. Caridad González Lerma nació en la Ciudad de México, estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante varios años trabajó en el ámbito científico y en organizaciones del sector público y privado. Inició la formación como terapeuta complementaria en Aurasoma en 1999. Luego de haber cursado todos los niveles en México, estudió el profesorado del sistema en Inglaterra. Tiene estudios en programación neurolingüística, Reiki nivel 1, cristales, numerología, tarot y chamanismo. Ha impartido cursos de desarrollo humano a niños, jóvenes y adultos durante 25 años. Como angeloterapeuta ha escrito un libro virtual y oráculo llamado La mirada del ángel. En 2017 creó el proyecto Conciencia, dedicado al desarrollo de la conciencia en personas de todas las edades. En 2018 creó la Academia Angelus, cuyo objetivo es la formación de angeloterapeutas. En 2020 integró el equipo terapéutico 911 Ayuda Angelical, orientado a brindar apoyo gratuito a personas en emergencias psicoemocionales. Actualmente labora como profesora, terapeuta complementaria, escritora e influencer. Y pues bueno, arrancamos el tema del día de hoy con la pregunta principal, Caridad. ¿Qué es el karma? Claro que sí. Pues el karma es una palabra sánscrita que significa acción. Esa es literal su definición. Y la ley del karma se refiere a las consecuencias de las elecciones que hacemos. Porque cada elección que hacemos genera las condiciones que tenemos en esta vida. Y aquí hay que introducir un nuevo concepto que es el libre albedrío. Y es esta capacidad que tenemos las personas de elegir las intenciones, los pensamientos, las palabras, las acciones. Pues una decisión correcta es aquella que trae bien a uno mismo y también a todo lo demás, ¿no? Y al conocer la ley del karma estamos en posibilidades de sembrar y cultivar actitudes virtuosas que darán vigor, lozanía y también belleza a la vida. También cuando entendemos el karma podemos aceptar mejor todo lo que vivimos y comprender cómo lo generamos. Y especialmente para mí es significativo aprender sobre la ley del karma, porque entonces tú puedes hacer decisiones y acciones correctas y comprender que quizá en otras vidas, en otros momentos, incluso en esta misma vida, hemos hecho decisiones y acciones incorrectas. Y pues eso trae algunas consecuencias, ¿verdad? También entender esta ley nos lleva a desarrollar en nosotros la humildad de aceptar que todo lo que estamos viviendo es autogenerado y también nos devuelve la capacidad de aprender a crear realmente esa vida que queremos vivir. Entonces, pues esto sería la introducción al tema del karma y también a la definición como tal del karma y conceptos afines, ¿no? Uh-huh. Podríamos entender que existe entonces un karma positivo y un karma negativo. Así es. Existe un karma positivo. Generalmente cuando dicen karma, la gente asocia la negatividad y el conjunto de eventos tristes o lamentables que están ocurriendo, y sin embargo no, también tenemos karma positivo, porque realmente la acción y las consecuencias de todo lo que hacemos, pues es tanto virtuoso como dificultoso, y depende de cómo lo hayamos hecho en su momento, ¿no? Sí, sí. ¿Existen diferentes tipos de karma? Fíjense que esta pregunta es muy interesante, queridas amigas y amigos, mi querida Fabiola, porque justamente estoy trabajando en la
bueno, ya está en proceso de edición mi segundo libro y encontré que para el budismo existen 12 leyes del karma o la ley del karma en general grande se puede subdividir en 12 pequeñas leyes. Si me lo permiten, lo voy a mencionar para que vayamos comprendiendo cómo esto que parece, pues sí, fácil de entender, ok, ya, yo hago y entonces viene una consecuencia, ajá, pero a ver, vamos a desmenuzarlo para poder entender mejor cómo se hace esto del karma o esta gran ley cósmica que mueve la existencia terrenal. Bueno, primero que nada, eh, en el budismo se le llama la gran ley a tal cual la ley del karma, le llaman la gran ley. Y lo definen en pocas palabras como lo que siembras cosechas. Y esta ley se conoce también como la ley de causa y efecto. Es decir, todo lo que se pone en el universo, lo que pongas, si pones amor va a volver amor, pero si pones alguna emoción, un pensamiento, una actitud, un sentimiento, una intención negativa, eso va a volver a nosotros. Entonces, esa es la gran ley, esa es la genérica, ¿no? Después está la ley de la creación, que nos habla de que esta vida no ocurre por sí sola, sino que requiere de la participación de todas y cada una de las partes que la conforman. Entonces, esta, esta participación de cada uno de nosotros va generando una serie de consecuencias. Y esto es bien interesante en la ley de la creación. Fíjense que hoy en la mañana, yo todas las mañanas grabo un audio a diferentes chats de WhatsApp, pero especialmente al chat Conciencia. Y hablaba leemos un libro que se llama La Segunda Venida de Cristo, de Paramahansa Yogananda, y justo el audio de hoy hablaba de estas consecuencias kármicas que son a veces, eh, no atinaríamos a pensar que esta consecuencia tuvo estas causas. Y hablaba Yogananda de lo siguiente, que después de las grandes guerras, y ponía el ejemplo de lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, él hablaba de que lo visible y de lo que percibió casi todo el mundo es que hubo hambrunas, por ejemplo, pero lo que no se da la cuenta la mayoría de la humanidad es que, por ejemplo, enfermedades que asolan al planeta entero, a grandes regiones, terremotos, tsunamis, inundaciones, catástrofes naturales, están vinculadas justamente a la ley del karma. Entonces estamos hablando, volviendo a esta explicación de los pequeños incisos de la ley del karma, de que la ley de la creación nos involucra en algo que va más allá de nuestras propias vidas. Y que cuando nosotros estamos siendo gestores de esta vida individual, sí, somos gestores de esta vida que yo vivo, pero también soy gestor de mi familia y también soy gestor de la comunidad donde me desenvuelvo y también soy gestor de este momento histórico en el que participo. Entonces vamos teniendo un impacto de creación en diferentes ámbitos, pues que para algunos es menor o mayor, pero porque casi siempre asociamos la ley del karma conmigo. Sí. No, no es nada más conmigo, es individual, es familiar, es social y es planetario el karma. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a la segunda ley. La segunda ley es la ley de la humildad, que indica que lo que te niegas a aceptar seguramente te va a seguir ocurriendo. Ustedes pueden investigar más sobre este tipo de temas en el budismo, porque hay pues mucha literatura escrita sobre esto, ¿no? Fíjense qué interesante, mis queridas amigas y amigos, y mi querida Fabiola, pues pensar que si yo niego algo de lo que yo mismo hice o de lo que me ocurrió, como pasa a veces en las familias, eso no borra el karma. El karma ocurrió y este acto de negación pues no lo borra, no lo elimina. Ahí está y va a volver en algún momento y se va a hacer manifiesto. Se va a hacer manifiesto generacionalmente, se va a hacer manifiesto en mi propia vida. Fíjense, piensen en este símil. Algo que yo no he resuelto se va a repetir en mi vida y forma estos patrones repetitivos que pasa un año o dos o tres o cinco y te empiezas a dar cuenta que hay algo que te ha ocurrido 3, 4, 5 veces en tu vida a lo largo de 20, 30 años. Y dices, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué se repite? Bueno, ahí hay algo que tú no has entendido, porque detrás de la ley de la acción hay una serie de premisas antes de actuar que hacemos. Por ejemplo, tenemos una intención para hacer, tenemos una decisión al hacer, antes de ejecutar, inclusive tenemos una serie de pensamientos antes de ejecutar algo, ¿no? Entonces, todas estas fases previas, a la hora que ya se manifestaron, sea que se manifiesten
en mí porque yo hice una decisión para conmigo mismo, o porque yo hice una decisión para con mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi primo, mi prima, tíos, o porque hice una decisión para mi comunidad de trabajo, para mi empresa, para la sociedad. Entonces ahí es donde se van gestando todas estas cosas y la ley de la humildad nos enseña, aunque tú incluso lo hayas olvidado, aunque tú incluso lo hayas negado, pues tú lo generaste, ¿no? La siguiente ley es la ley del crecimiento, que dice que para poder crecer en el espíritu, somos nosotros los que debemos cambiar y no las personas, los lugares o las cosas que nos rodean. Fíjense qué interesante el punto de vista budista porque nosotros podemos echarle la culpa a alguien, a quien sea, de lo que pasó. Tengo un colega de trabajo que se llama Julián Gutiérrez Restrepo, es un especialista en constelaciones familiares y radica en Uruguay. Y él me decía, bueno, nos dice en los talleres y en sus pláticas, que cuando ha ocurrido algo en el linaje familiar, nosotros tenemos, no nada más en el linaje familiar, piensa en cualquier ámbito de tu vida, ¿no? Hasta cuando se te cierran en el coche que vas manejando y se te cierran, tú piensas que el otro tuvo la culpa, que tú no tienes nada que ver en eso, que simplemente fue una mala decisión del otro. A veces ocurre, ¿no? Pero incluso en esos pequeños momentos, con algo tan sencillo de entender, piensa en cuántas veces tú has sido un obstáculo para el libre albedrío de otros. A lo mejor involuntariamente. A lo mejor no es que tú le quisieras necesariamente poner una pared enfrente para que el otro no haga. A veces es con total intención. Eso que estás haciendo, diciendo o decidiendo, me opongo rotundamente y no voy a permitir que pase. Y entonces tú te determinas a hacer la pared. Y entonces cuando vas manejando y se te cierra alguien, tú dices, hijo de su re qué bárbara, y nunca asocias que pudieras tener algo que ver en ese asunto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay otra. Entonces, esta ley del crecimiento nos dice que más que juzgar y culpar y atacar a otros o a otras personas, condiciones, lugares o circunstancias de mi suerte, de mis condiciones, yo tengo que entender que yo soy el gestor de mi propio crecimiento y de la propia fluidez de mi vida. Hay otra ley que es la responsabilidad, que está vinculada a esta, ¿no? Fíjense bien, esto es bien interesante, tiene mucho que ver con la psicología y a mí me fascina cómo se dan estas sincronías entre las concepciones filosóficas y realmente lo que nos ocurre, porque la ley de la responsabilidad habla de que cada vez que algo malo sucede, hay algo mal en mí. Nosotros somos el reflejo de lo que nos rodea y lo que nos rodea nos refleja, es como la ley del espejo. Tenemos que asumir plenamente la responsabilidad de lo que está presente en la vida, en mi vida. Fíjense bien, ayer estaba viendo el Facebook y de repente una imagen jaló poderosamente mi atención de Paramahansa Yogananda. Y el mensaje, déjenme abrir mi celular, se los leo porque está muy impresionante, está doc perfecto de esto que estamos hablando ahorita en este instante. Explicaba cómo funciona esto. Se los voy a leer. El post está en mi muro en Facebook. Yo estoy como Caridad González Lerma, está abierto al público ese canal, ese muro. Dice, cualquier cosa que tú reconozcas tiene que ver con tu vibración. La persona que rápidamente ve y juzga en otras personas o juzga a otras personas, tiene un gesto de maldad o un rasgo de maldad dentro de sí mismo. Porque la persona que es pura y que tiene una vibración elevada, solo ve a Dios en las otras personas. Y su vibración magnética, la vibración magnética de su alma, atrae con gran intensidad, con fuerza vibratoria muy poderosa, todo lo que alcanza su rango vibratorio. Esto lo dijo Paramahansa Yogananda, no sé si se alcanza a ver la foto, se las voy a acercar. Este es Paramahansa Yogananda, la foto ahí medio se ve, medio no se ve, pero hay un osito que se acercó a él. Sí. Él estaba en el coche, está sentado en el coche, aquí está el maestro, y el osito se acercó a verlo, ¿no? Y fíjense, qué interesante esto que dice Yogananda, porque dice que nosotros emitimos una vibración a partir de todo lo que nos pasamos por adentro, lo que pensamos, lo que sentimos, los paradigmas que tenemos, la forma como vemos la vida. ¿Cómo se junta todo esto? Emite cierta vibración. Además de la vibración, yo tengo una manera de mirar el mundo. Fíjense que en Aurasoma, esto que yo estudié entre Inglaterra y México, decían que es como si todo lo que nosotros hemos aprendido
y estas decisiones que hemos hecho para regir nuestra vida pusieran sobre nosotros lentes de cierto color. Traigo lentes rosas, lentes verdes, azules, morados. Y Yogananda está uniendo ambos conceptos. Dice, lo que tú eres por adentro tiene una vibración que es magnética y atrae lo que te pasa. Pero también la forma en la que tú estás mirando tu vida atrae ciertas cosas porque tú puedes ver el mal si tú traes el mal, pero tú puedes ver el bien si tú tienes el bien adentro. Entonces vamos a volver a esta ley, como le explican los budistas, para asociar todo esto que estamos explicando. Y dice, cada vez que algo malo sucede, hay algo mal en mí, porque nosotros somos el reflejo de lo que nos rodea y lo que nos rodea nos refleja. Tendrás que asumir plenamente la responsabilidad de lo que está presente en tu vida. Entonces, fíjense que cuando uno trabaja con el budismo, no se trata tanto de culpar. Suponte tú que te subiste a un autobús y alguien te empujó y te fuiste de rodillas al suelo con todas tus bolsas de mandado, ¿no? Y claro que el otro cometió un acto que le va a generar karma. Indiscutiblemente el otro o la otra, ¿ok? Pero si tú te pones a pensar y utilizas estas leyes a tu favor, después de que llores y te limpies y te sacudas y recojas tu mandado que está en el suelo y ya se te fue el autobús, lo que tienes que decir es, ¿cómo gesté yo esto? ¿Cómo hice para yo atraer esta circunstancia a mi vida? Y aquí es donde empezamos a aprender a manejar estas leyes a nuestro favor, ¿no? Entonces, fíjense, a veces no hay una relación directamente proporcional, porque tú puedes decir, yo en mi vida he tirado de rodillas a alguien y le he hecho una grosería como esta, una falta de respeto como esta, ¿no? Yo no hago eso, ok. Pero fíjense bien, se los voy a enseñar como a mí me lo enseñaron. A mí me dijeron, el profesor nos dijo, a ver, no lo han hecho presencialmente, pero lo han hecho mentalmente. Cuando tú estás juzgando y atacando a alguien mentalmente muy fuerte, por ejemplo, es que otra vez esa persona no puede ser y empiezas una serie de cosas que te pasas por la cabeza, a veces en fracciones de segundo, ¿no? Y hasta que entra como tu consciente a decir, a ver, cálmate. Pero hay gente que no se calma, muchachos, hay gente que trae en la cabeza todo una tormenta. Entonces, cuando ocurren este tipo de temas, ya en la manifestación física, hubo un aspecto que lo gestó, que hizo que eso se manifestara aquí en esta creación, ¿no? Entonces, pues esta ley habla de ello. La siguiente de las leyes del karma dice la ley de la conexión. Aunque parezca insignificante cualquier cosa que hagas, tiene conexión con todo el universo. Cada paso lleva al siguiente paso y así sucesivamente. El pasado, presente y el futuro están conectados. Y vamos a volver a lo que este canal trabaja con Fabiola. Este canal está especializado en todas estas influencias transgeneracionales e incluso de otras vidas que se vienen heredando en la familia, ¿no? En el núcleo de la familia, que a veces tú dices, bueno, pues ¿cómo es que esto está pasando? ¿Cómo es que le pasó a mi mamá, le pasó a mi abuela, le pasó a mi tía y me pasó a mí? O sea, ¿cómo es posible eso, no? Y fíjense bien, vamos a escuchar otra vez esta ley. Dice, aunque parezca insignificante cualquier cosa que hagas, tiene conexión con todo el universo y cada paso lleva al siguiente paso y así sucesivamente el pasado, el presente y el futuro están conectados. Porque fíjense una cosa, hay una ley espiritual muy importante que es que somos eternos. Eterna es el alma, lo que cambia es el cuerpo. Entonces, por supuesto que tiene una premisa el karma con la comprensión de la ley del renacimiento y este reencarnamiento que tenemos las almas, ¿no? Y como linajes familiares que estamos una historia kármica. Cuando hay un alma, fíjense, los budistas les llaman bardos o estados intermedios. Entonces, suponte tú, moriste, estás aquí en esta dimensión, la dimensión terrenal. Y tú te desprendes, sales y vas a las dimensiones del alto astral. Vas a estar un tiempo acá. Cuando tengas que volver a encarnar, yo siempre me he preguntado eso, ¿cómo es que alguien, no sé si es alguien, algo o alguien eso, cómo, saben cuál es mi karma? ¿Qué fue lo que hice, lo que no hice, lo que hice bien? ¿Quién me está calificando ahí arriba que dice, sí, Caridad, te sacaste 6.5, aprobaste ahí con lejos de honores, pero aprobaste, pero bueno, vas a nacer en esta familia porque para eso te dio el karma, ¿no? Y yo decía, ¿cómo ocurre eso? O sea, a ver, soy un alma que desencarna y entonces, ¿cómo es que yo me enchufo con esto?
Y fíjense lo que he logrado entender hasta ahorita, que cuando me ilumine les voy a contar más, pero hasta donde yo entiendo, la cosa es así. Tú sales como alma con el conjunto de comprensiones que has logrado en esta y en tus encarnaciones previas. Y generaste una serie de circunstancias que eso, ¿quién lo recuerda? Lo recuerda tu alma. Entonces, por la ley de que lo semejante atrae a lo semejante, cuando tú ya tienes que volver a encarnar, puede que haya millones de familias donde tú pudieras encarnar, pero lo que te va a atraer poderosísimamente es aquello que se parece a ti. Y ahí es donde entras en un linaje que tiene ciertas características, ¿no? Tiene ciertos temas que trabajar. Por ejemplo, no sé, aquí todas las mujeres dirigen a sus linajes familiares, ¿no? Aquí las mujeres rigen, no los hombres. O otras familias que dicen, no, es que sabes que aquí todos los hombres enviudan. El alma es eterna y entonces el pasado, el presente y el futuro están conectados. Y yo con esto estas decisiones que he ido haciendo, pues ahí quedan en mi alma como experiencias del alma y entro. Y entonces tengo la posibilidad de continuar trabajando hasta donde lo dejé. Esto es fascinante y además es pues una bendición. Que si algo no entendí en las no sé cuántas vidas previas, en esta encarnación tengo la posibilidad de entenderlo, de sanarlo. Y estos puntos que se repiten en los linajes es una gran llamada al amor y a la acción para resolver las cosas que no solo el linaje, muchachos. Cada miembro de ese linaje no ha podido resolver en otras encarnaciones y en esta ocasión tiene la posibilidad de hacerlo. Después tenemos la ley del enfoque, que dice que no es posible pensar en dos cosas al mismo tiempo. Tienes que ir subiendo la escalera un paso a la vez. Y fíjense cómo los budistas nos van llevando de la mano a comprender pues, un concepto muy complejo que es el karma. Y te dicen, mira, vamos a pensar en esto. Tú quieres bañarte y quieres comer. Bueno, pues vas a tener que decidir, a ver, ¿qué hago primero? ¿Me baño o como? Porque a lo mejor te puedes meter una manzana en la regadera, pero sentarte a comer un filete, sopita, debajo de la regadera, pues no se puede, ¿no? Entonces, cada cosa, fíjense bien, yo pienso en la conciencia humana como la plastilina. Nuestra conciencia es así como la plastilina, es maleable. Y yo voy adquiriendo cierto nivel de conciencia y voy aprendiendo de algunas cosas en ciertos momentos de la vida, a lo largo de todo el tiempo que me toque vivir. Pero hay cosas que cuesta trabajo entender, que tenemos que ir subiendo la escalera un paso a la vez y que no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, como la conciencia es maleable y como podemos ir aprendiendo las cosas, es cuando nosotros vamos creciendo un poquito en conciencia. Piensa en un niño chiquito que entiende ciertas cosas, las cosas propias de su edad. Si es un bebecito, pues ni siquiera todavía su cerebrito piensa bien, ¿no? O sea, simplemente está apenas saliendo y abriéndose a la percepción sensorial. Pero un niñito de 8 años sí te va a entender, le puedes enseñar los quebrados, le puedes enseñar a lo mejor suma, resta, multiplicación, división, ya es bueno para eso, ya resuelve problemitas matemáticos. Y un estudiante de secundaria, pues ya le puedes enseñar a lo mejor los principios del principio de la hipotenusa y a un estudiante universitario ya le enseñas las derivadas, las integrales, cosas avanzadas de matemáticas, aplicaciones de las leyes matemáticas. La conciencia es igual, muchachos. A veces entendemos unas cositas en ciertas partes de nuestra vida y a veces cuando tú volteas atrás dices, ¿en serio yo hice eso? ¿Y cómo hice eso? Pues no te dio para más. O sea, no, en ese momento el tiempo no tenías otra conciencia. Y esta mirada amorosa, respetuosa, humilde, de decir, sabes que en ese momento yo pensé que eso que yo estaba haciendo era lo mejor. A lo mejor no era lo mejor. Hoy entiendo que pude haber tenido otras opciones pues de respuesta, ¿no? De acción. Pero en aquellos momentos, con esa edad que tenía, con lo que yo entendía, pues no me dio para más la conciencia. Ok. Pero cada encarnación, muchachos, cuando llegamos al momento de la muerte, tú y yo hemos sumado millones de experiencias, millones de decisiones acertadas o desacertadas, y todo eso pasa a formar parte del pool de nuestra conciencia que la hace crecer. Y esa es la idea de la evolución. Vamos pasito a pasito creciendo en conciencia hasta que un día tenemos la conciencia de un Maestro Jesucristo, que pues yo siempre les digo, ¿no?
Pues para mí yo veo a Jesucristo y digo, uy, ¿cuándo voy a llegar a tener esa conciencia? Pues quién sabe, ¿no? Por lo que se tenga que tardar, ¿no? A lo mejor eones, pero algún día llegaré allá, ¿no? Y estas sencillitas leyes de la explicación de esto es tiempo al tiempo, paso a paso, vamos comprendiendo cada vez. Y luego tiene otra parte, la ley del karma, que es la ley de la hospitalidad, que dice que si estás convencido de que algo es verdad, en algún momento de tu vida serás llamado a demostrar que es verdad. Y aquí es cuando tendrás la oportunidad de poner en práctica todo lo que has aprendido. Fíjense, a mí me sorprende el budismo, muchachos. Independientemente de la religión espiritual que ustedes profesen, para mí el budismo es la escuela de la mente iluminada, de la mente clara, ¿no? Entonces, fíjense lo que nos dicen en esta ley. Nos dicen, si estás convencido de que algo es verdad, en algún momento de tu vida serás llamado a demostrar que sí lo es, y aquí es cuando vas a tener la oportunidad de poner en práctica todo lo que has aprendido. Vamos a suponer, a ver un ejemplo sencillo, que tú juras y perjuras que la reencarnación no existe. Así vamos a suponer que tú dijeras, no es cierto, ese concepto que la gente está locos, ¿no? Yo no creo en eso. Bueno, pues un buen día, que Dios no lo quiera, la verdad. O sea, no solo es un ejemplo hipotético, muchachos, por favor. Un buen día ocurre que por lo que quieras, tienes la siguiente experiencia y mueres unos minutos. Mueres, clínicamente eres diagnosticado muerto. Pero no te nos vas. Y tienes la posibilidad de ver el túnel y los seres que te han precedido y a lo mejor a quien tú amaste en esta vida, que era Jesucristo o la Virgen María o quien tú gustes. Y estás allí en ese estado, para los médicos en la clínica que te están tratando de resucitar, estás allí minutos, minutos, 2, 3, tan, tan, pero tú sientes que pasaste una eternidad y ahí tienes la oportunidad de comprobar muchas cosas por ti mismo y regresas al cuerpo y eso te cambia todo el paradigma de vida. Fíjense que me acuerdo una vez, estaba yo viendo, llegué de la escuela, estaba bien chavita, estaba viendo mi familia un programa de la BBC de Londres, un especial sobre ángeles. Estaban entrevistando a mucha gente que había tenido contacto con los ángeles. Y todos eran más o menos entrevistas bonitas, positivas, luminosas, hasta que llegaron a un abogado inglés. Entonces, entrevistan a este hombre y hay muchachos, era impresionante porque le pasó esto del pero a él no le pasó eso de ver el túnel, ni los angelitos, ni la voz luminosa, ni los colores, ni todo lindo. Se abrió un hoyo negro en el suelo y salieron unas manos terroríficas de ahí que se lo iban a llevar para abajo, ¿no? Y entonces en ese momento lo que este hombre hizo fue que rezó y pidió perdón. Le dijo, Padre, perdóname, me arrepiento. Yo sé que no he sido buen hombre, no una buena persona, pero dame otra oportunidad. Si tú me das otra oportunidad, te prometo que lo voy a hacer mejor. Me impresionó ese testimonio porque el señor este, que había sido un acaudalado abogado inglés, se dedicó el resto de su vida a ser un misionero. No sé qué religión profesaba él, pero de estas religiones que se pueden hacer, hagan de cuenta que los laicos pueden llegar a ser sacerdotes o oficiar misas y eso. Entonces él se dedicó a eso. Y bueno, pues chicos y chicas, yo creo que comprender todas estas leyes, en algún momento somos probados, en algún momento de, a ver si es cierto, tú dijiste y sustentaste tu vida de que en esta vida tú podías hacer lo que quisieras porque no iba a haber ninguna consecuencia, y ahí te pone la vida por delante esta experiencia, entonces tú tienes que revalorar y que redimensionar todo. A veces no es tan radical el ejercicio, pero ponte tú que pensabas, te voy a poner un ejemplo mío, esto es real. Yo toda la vida, como los típicos mexicanos y mexicanas que decimos, ay, el gobierno no hace nada, bola de ladrones, gente floja que vive de nuestros impuestos, o sea, nada, ¿no? Así yo pensaba. Hasta que yo trabajé en el gobierno. Estuve trabajando unos años allí y yo dije, pues sí, ¿qué crees? Que sí trabajan, que sí hacen, que todo esto se mueve por detrás y la gente ni sabemos qué hacen, pero esto funciona como país, como sociedad, gracias al trabajo de ellos. Entonces, esto forma parte de la ley del karma. Hay otra ley que dice, pensamientos viejos, patrones de comportamiento gastados y sueños viejos nos impiden tener renovaciones. Si miras constantemente hacia atrás, te será imposible estar totalmente en el aquí y en el ahora. Fíjense qué impresionante. Ahora, yo a veces, muchachos, pienso que no nada más como seres humanos, como familias,
y como sociedades nos creemos una historia y nos la repetimos y nos la repetimos y nos la repetimos y la hacemos nuestro modo de vida. ¿Cómo es el mexicano? Pues bien chambeador hasta que se le atraviesa una botella de alcohol, ¿no? O hasta que se le ocurre robar, ¿no? O no sé, o sea, y tenemos como estos paradigmas sociales, estas ideas, y a veces en las familias, a ver, ¿cómo somos como familia? No, pues así, y ponle después de cómo soy como familia, ponle lo que tú quieras, porque tu familia tiene un aroma, tiene un color, tiene un sonido, tiene una idiosincrasia propia de tu círculo familiar. Y cuando te vienes a casar te das cuenta que las familias somos bien diferentes, porque la familia de tu esposo o esposa pues es totalmente distinta. O sea, somos humanos, nos movemos, comemos, respiramos, pero a ellos los criaron de cierta manera, les enseñaron a ver el mundo de cierta forma, y tú te vienes a casa y ahora tienes que aprender otra idiosincrasia. Y él tiene que aprender también junto contigo a llevarse bien con alguien que ve la vida diferente, ¿no? Entonces, el karma tiene que ver con todo esto, muchachos, con todo esto. Y tenemos que ser capaces de mudar la piel continuamente. Si tú te casas con un patrón de pensamiento y de este patrón de pensamiento, comportamiento, haces una vida y dices que no te vas a mover ni un ápice, pues vas a vivir y morir sin haber adelantado en la escalera de la conciencia. Hay que ser como abiertos y plásticos en este sentido, ¿no? Hay otra ley que dice, las recompensas de valor requieren paciencia y la alegría nos ayuda a seguir haciendo lo que estamos haciendo y la recompensa vendrá en su debido momento. Y si me lo permites, mi querida Fabiola, yo voy a ponerte ejemplo aquí. Porque cuando yo conocí a Fabiola, ella estaba realizando la investigación que hoy la llevó a tener este canal con nosotros, amores. Ella estaba paciente, amorosamente, investigando su propio linaje familiar. Y llevaba a cabo entrevistas y buscaba a sus parientes en este y en otro continente y hacía sus investigaciones y llevaba sus notas y hacía sus observaciones y le llevó años esa labor, movida únicamente por el amor y el gusto por investigar y por comprender y por crecer y por sanar. Pero ella no estaba movida por la idea de que si algún día voy a publicar un libro y este libro va a ser un bestseller y entonces se va a traducir a no sé cuántos idiomas. Entonces no. Y a veces, fíjense bien qué bonito, ¿no? Que cuando tú aprendes las lecciones necesarias y aprendes a cambiar y aprendes como incluso encontrarle el amor detrás de los sucesos, todo un sistema familiar cambia. Lo que Fabiola aportó a su familia y lo que nos ha aportado a todos y lo que nos sigue aportando a todos a través de su visión de la realidad es esta invitación a pensar que todos los aspectos transgeneracionales tocan las lecciones que tenemos que aprender amorosamente uno, cada miembro de la familia, pero también todos los miembros de la familia. Y que cuando uno cambia, por ejemplo, lo que ella hizo, al empezar a investigar todo esto, impactó positivamente todo su núcleo familiar. A lo mejor unió a muchas personas que ni se conocían entre sí, que ya no sabían que estaban allí en el planeta y unió, vinculó, les hermanó, volvió a refrescar el linaje familiar después de sanar temas ahí que habían estado guardaditos en el baúl de los secretos, en fin, todo un cambio, ¿no? Y esto es bien bonito, de ver cómo esta capacidad de dejar caer pensamientos, porque ella pudo haber dicho, si esto no me gusta, no me gusta cómo está mi familia, no me gusta, y hacer caso omiso y dedicarse a hacer otra cosa en la vida que no tuviera nada que ver con su familia. Sin embargo, ella, ese amor, ese querer cambiar esa forma de ver a la familia, no la cambió solo a ella, cambió a todo su núcleo. Entonces, esta apertura a cambiar los pensamientos viejos y los patrones de comportamiento gastados, inclusive los sueños viejos. Yo les confieso que toda mi vida, muchos años de mi vida, me sentía muy mal por no haber estudiado psicología. Yo decía, es que yo sé que yo debí de haber estudiado. Y sí hice un intento, en un momento dado me metí a estudiar psicología a la UNAM, pero mi niño estaba muy chiquito. Y pues o cuidaba niño, criaba niño, o estaba acá con la computadora. Y total que dejé la carrera. Pero les puedo decir que hoy siento que este cambio de paradigma me trajo a un punto pues de la visión de la sanación que me ha llevado lejos, ¿no? He integrado la espiritualidad, la investigación científica, muchísima lectura, muchísimos cursos. Y creo que usar
la plastilina que Dios te dio con tu conciencia y tirar aquellas cosas que inclusive no es que sean malas, porque querer estudiar una carrera pues no es malo, ¿no? A lo mejor más adelante lo hago, ya cuando termine la crianza, cuando termine la educación de mi hijo, cuando ya todo eso esté terminado, pues ahí sí a lo mejor dedico tiempo, energía o dinero a eso, ¿no? Y bueno, la ley del cambio ya todo el mundo la entiende, la historia se repite una y otra vez hasta que aprendas las lecciones necesarias para modificar tu camino. Eso no necesita mayor explicación. Y la ley de la paciencia y la recompensa. Las recompensas de valor requieren paciencia y la alegría nos ayuda a seguir haciendo lo que estamos haciendo y la recompensa vendrá en su debido momento. Y la ley de la importancia es, cada contribución que hagas es una contribución a la totalidad de la existencia y no solo a tu vida. ¿Recuerdan este tema hay una película que se llama El efecto mariposa? Que cada cosita que nosotros sembramos le ayuda al universo entero. Eso es cierto. Y fíjense, si piensas en que la forma en la que tu vida, aunque nadie te vea, muchachos, aunque nadie nos vea, aunque no haya ojos sobre nosotros viendo cómo hacemos, cómo decidimos, cómo pensamos, cómo obramos, cómo respondemos ante las situaciones de la vida, en primer lugar, tú te estás viendo a ti mismo como la conciencia que se autoobserva, pero también está Dios. Y esta ley del karma nos ayuda a entender que no hay nada invisible y que no hay nada que no tenga consecuencias, ¿no? Que al contrario, si yo obro bien, aunque sea poner, yo siempre le digo a toda la gente que me conoce, pon tu granito de arena, así como las hormigas que ponen en su hormiguero, van cargando ahí su granito de arena y va todo lo que construyen. O piensa en la abejita, que lleva un poquito de la miel y van haciendo esta sabrosísima miel que luego bebemos. Los muchachos así nosotros vamos a hacer como las abejitas, llevar nuestro poquito de miel, poner nuestro granito de arena y poco a poco vamos a ir construyendo una humanidad diferente, familias diferentes, parejas diferentes, hijos criados de una forma diferente, con una visión totalmente distinta, ¿no? Y pues eso, mi querida Fabiola, no sé si quieres hacerme más preguntas, tú dime. No, bueno, pues ya tengo todas aquí amontonadas en la cabeza, pero bueno, de esto que estábamos hablando, de la cuestión de las familias, a mí había algo que me brincaba mucho en esta cuestión del karma y tenía una pregunta específica que, bueno, es parte de lo que ya nos comentaste. ¿El karma puede ser generacional? Pues estamos viendo que sí, ¿no? Existe un karma familiar, también existe un karma familiar. Estoy entendiendo que tenemos entonces la posibilidad de que existe un karma colectivo, ¿no? En mi comunidad, en mi ciudad, en mi país. De repente me surge ahorita, en este momento histórico que estamos viviendo, en esta cuestión de la pandemia, podríamos pensar en un efecto de un karma colectivo, de un karma del mundo, por así decir. Absolutamente, completamente. Si me das oportunidad, déjame traer el libro para contestarles esto, porque es impresionante ese conocimiento, muchachos, yo creo que es de lo más impresionante que pueda haber. ¿Y saben qué? Yo desde hace muchos años me había dado cuenta que la vida es sincrónica. Que le vaya bien, doña Mari. Fíjense, ¿quién iba a pensar que hoy en la mañana justo yo iba a leer esto y que íbamos a estar hablando aquí del karma con Fabiola? Pues Sí, Dios. porque ya comentaste dos cosas que habías hecho hoy temprano que estaban Ujú. completamente conectadas a la charla de ahorita. Sí, ¿no les impresiona? Bueno, a mí siempre me impresiona la sincronía de la vida. Bueno, este es el libro, se llama La Segunda Venida de Cristo. Son gorditos los libros, miren. Y el autor es Yogananda, bueno, Paramahansa Yogananda. Bueno, esto que les voy a leer está en la página 224 del volumen 3. No les voy a leer el previo porque son capítulos larguísimos, pero fíjense lo que dice aquí. Es un ejemplo verídico, dice. En un célebre caso ocurrido en el año 1925, un fanático que se autoproclamaba reformador indicó a sus discípulos que debían vender o regalar sus propiedades o esperar, y esperar el fin del mundo en la cima de un monte cercano a la ciudad de Nueva York. Les prometió que serían recibidos en el cielo en tanto que el resto de la humanidad, privada de sus derechos espirituales, perecería en una gran inundación. En el día señalado, los adeptos, angelicalmente vestidos con largas túnicas ondulantes, esperaron en vano su salvación y la llegada del fin del mundo durante todo un largo día y su correspondiente noche. Una vez que pasó el momento profetizado, los decepcionados acólitos abandonaron su vigilia en la cumbre y bajaron de nuevo a la tierra, en más de un sentido, lamentando la pérdida de sus propiedades de las cuales se habían desprendido.
Luego, desilusionados ante el incumplimiento de sus aspiraciones celestiales, entablaron demandas judiciales en un intento por recuperar las posesiones que les brindaban felicidad terrenal. Las personas crédulas que se dejan llevar por las predicciones periódicas acerca de la inminencia del fin del mundo harán bien en despertar y tomar nota de la profecía de Jesús sobre que el fin solo llegará cuando las enseñanzas inspiradas por la conciencia crística liberen a todos los hijos de Dios. Y fíjense, aquí está esta parte que les quiero decir. Cuando Jesús señaló que se levantará nación contra nación y reino contra reino, vislumbraba con tristeza las casi constantes campañas de violencia masiva y derramamiento de sangre que provocarían los clanes y naciones que luchasen entre sí. Una profecía que ya se ha cumplido en los siglos transcurridos desde la época de Jesús y que se seguirá cumpliendo de manera reiterada. El egoísmo que surge de la esclavitud sensorial, el prejuicio y la codicia, todos ellos originados por la ignorancia del hombre, son la verdadera causa de su incapacidad para vivir en paz con sus semejantes. Jesús sabía que mientras estas imperfecciones del ser humano no se corrigiesen, inevitablemente darían como resultado guerras raciales, guerras religiosas y los innumerables conflictos sangrientos motivados por el deseo de dominio de los recursos naturales y materiales, que han provocado con terrorífica regularidad la destrucción y el sufrimiento de las naciones. Él percibió además que la auténtica avalancha de vibraciones negativas que se arrojan al éter por causa de las guerras y también provocadas en mayor o menor medida por los males de la civilización mundana, generaría catástrofes adicionales. Y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Una vez más, la historia confirma la exactitud de las palabras de Jesús. En cada época y lugar de la tierra se han registrado trágicos ejemplos de estos desastres. En el siglo XX, por ejemplo, la epidemia de gripe española que se desató al finalizar la Primera Guerra Mundial acabó con más vidas humanas que el conflicto en sí mismo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, millones de personas padecieron hambrunas en diversas regiones del mundo al haberse arruinado las cosechas, lo cual fue el resultado no solo de las condiciones que prevalecían en tiempos de guerra, sino de las causas naturales como enfermedades de las plantas, inundaciones e intensas tormentas. Rara vez ha transcurrido una década sin que se produzcan devastaciones, terremotos, inundaciones, incendios y otros desastres que han asolado la vida del hombre y devastado sus fuentes de sustento. Tales experiencias aterradoras han constituido severas advertencias enviadas por la ley cósmica celestial a las personas que habitan la tierra para que comprendan cuán incierta es la vida y modifiquen sus conductas y logren ser parte de la estabilidad. Las vibraciones de los males de las civilizaciones del mundo se acumulan en los patrones cósmicos de las regiones astrales y afectan de manera adversa a las energías y leyes sutiles que ponen en funcionamiento las fuerzas de la Tierra. Estos efectos de la insensatez y de los males colectivos del ser humano se almacenan en el éter en forma de bombas vibratorias ocultas prontas a estallar, manifestándose como calamidades de la naturaleza o desastres nacionales. Jesús predijo acertadamente que estas guerras y disturbios serían solo el comienzo de los dolores, a no ser que la gente prestase atención a estos signos proféticos y reformase sus pensamientos y acciones. La advertencia de Jesús acerca de la ley del hábito que gobierna a los seres humanos se aplica también a los hábitos terrenales de las civilizaciones. Os digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Si la gente genera guerras y sufrimientos por causa de su mal karma colectivo, tales calamidades continuarán multiplicándose debido a su naturaleza insidiosa. Por el contrario, si la humanidad abandona su persistencia en general mal karma y su consecuente proliferación de sufrimiento, incluso las tendencias perjudiciales que aún perduren tenderán a disminuir y por último se desvanecerán. ¿No se les hace increíble que estemos hablando de karma y que sea esto ahí? En pocas palabras, lo que nos está diciendo el maestro Yogananda es que como humanidad, fíjense bien el impacto del karma a nivel planetario. Lo que millones y millones y millones de seres humanos hacemos impacta los fenómenos que ocurren aquí a nivel físico. Impacta a nivel de, él decía, terremotos, inundaciones, pestes, y toda esta serie de enfermedades incluso que nosotros decimos, esto no tiene nada que ver con el karma, esto, ¿quién lo generó?
¿Se acuerdan que el año pasado, muchachos, fue de llorar, pero de llorar? El año pasado empezamos el 2020 con incendios planetarios colosales. Yo me acuerdo del de Australia. Acuérdense el año pasado de la Amazonía. Aquí en México medio país ardió en llamas. En Estados Unidos eran incendio tras incendio tras incendio. Y uno se dice, oye, ¿todo esto lo estamos generando nosotros? Pues sí. Si nosotros viviéramos en armonía, en paz, con pensamientos tranquilos, con emociones tranquilas, con una vida acorde a las leyes espirituales, nuestra contribución, acuérdense de la abejita y de la hormiguita, es positiva. Súmenle los millones de humanos encarnados aquí. Podemos hacer un cambio, pero no se hace un cambio mm, de la noche a la mañana. Creo que a través de toda esta serie de programas como el de Fabiola y el de todas las personas que queremos poner un granito de arena en la tierra, la propuesta de todos nosotros es, vamos a sumarnos, vamos a poner nuestra parte lo mejor que podamos, vamos a nuestra familia, vamos a resolver la parte que nos toca, vamos a dejar de culpar gente, vamos a dejar de enojarnos con alguien, vamos a dejar de atacar a alguien, a nosotros mismos. Fíjense que nada más con esto quiero cerrar en relación al tema del karma. Casi siempre la gente piensa sobre el karma como algo de lo que yo hago para con otros. No, mis vidas. Lo que yo hago para conmigo mismo genera una inmensa cantidad de karma. Por ejemplo, si tú te la pasas deprimida o deprimido, si tú no crees en ti, si tú te ninguneas, piensas soy una mensa, soy una tonta, nunca me va a ir bien, nunca voy a tener éxito en esto, soy pésima para esto, y tú estás autoatacándote, o sí, nadie me quiere porque soy horrible, y tú generas ese tipo de cosas, pues mi amor, después no te sorprendas de que aparezcan enfermedades, de que aparezcan sucesos terribles, porque miren, cómo se gestan este tipo de cosas, ese es el chiste de entender, ese es el chiste de las clases, de abrir los ojos, de tomar conciencia. Que tú te des cuenta que a partir de tus pensamientos, tus palabras, las emociones, los sentimientos, hay una diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es lo que recolectan los cinco sentidos y pasa por el cerebro reptiliano que no racionaliza. Y después de que ya lo asociaste con algún recuerdo, con algún pensamiento, con alguna enseñanza, eso se llama sentimiento. Pero entonces, tus palabras, tus emociones, tus pensamientos, tus acciones y tus intenciones están generando tu karma para ti, lo que tú vives contigo, cómo está tu cuerpo, cómo te va, si tienes trabajo, si no, si tienes pareja o si no, si tu familia es linda o no, si te va bien en los negocios o no, eso tú lo estás autogenerando. Y esa autogeneración se une a lo que millones y millones y millones de humanos encarnados estamos generando como colectivo en este momento histórico. Y, o sea, quizá Fabiola coincida conmigo aquí, pero pues ante todo esto que estamos viviendo todavía en el 2021, pues que es el tema mundial, pues muchachos, yo les pregunto, ¿qué quieren poner ustedes a esta situación? ¿Desesperación, frustración, coraje, impotencia? O mejor, nos ponemos a trabajar a nivel de conciencia con todos estos temas, a resolver, a hacer nuestra tarea. Para mí el año pasado y este han sido unas bendiciones, muchachos. La mayoría de las personas no puede pasar en su casa más de una semana al año como periodo vacacional pagado. O sea, todos como planeta hemos pasado mucho más de una semana al año gracias a esto. Entonces hay que aprovecharlo, hay que capitalizarlo, hay que darnos tiempo para meditar, para hacer ejercicio, para conocer a la familia, hablar con los hijos, con el esposo, saber con quién me casé, a ver cómo es este señor con el que llevo 30 años, pues ya cambió, ¿no? Ya no es mi novio de la secundaria, ¿no? Su nombre, hecho y derecho, ¿quién es? Entonces hay grandes cosas que hacer. ¿Tú qué opinas, mi querida Fabiola, de todo esto? Mira, con lo que estuviste leyendo, creo que fue un ejemplo muy claro de cómo sucede esta ley del karma, ¿no? Es todas esas malas acciones repetidas una y otra y otra y otra vez, son como una bola de nieve, ¿no? Va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que llega un momento en el que ya es tan enorme que estalla y con unas consecuencias terribles, ¿no? Y yo creo que también esta cuestión de la pandemia que vivimos, ojalá en verdad a todos nos haga un poco más conscientes de todas esas cosas que tenemos que cambiar,
como tú dices, desde las pequeñas acciones, todo eso que vayamos haciendo día con día, por pequeño que nos parezca, porque yo escucho mucho que las personas dicen, ¿para qué hago yo esto si los demás no lo hacen? ¿Para Ujú. qué quiero hacer este cambio si los demás veo que no les importa? Yo creo que hay que dejarnos un poco de esas cuestiones de lo que hacen los demás. Siempre estamos manejando nuestra vida en relación a cómo nos ven los demás, a la opinión de los demás, a lo que queremos que los demás hagan para que nosotros nos sintamos mejor, estemos más felices, etcétera. Entonces yo creo que partir de qué puedo hacer yo entrando en esta conciencia de cómo puedo cambiar. ¿Cómo puedo cambiar yo? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo cambiar mi entorno, mi pequeña comunidad? Ya después nos iremos, ¿no? Ya como decimos, ¿no? Aventamos una piedrita en el lago y esas ondas que se hacen se expanden, se expanden, se expanden. Va a llegar un momento en el que entre más gente puede estar pensando en estas cosas positivas, vamos a crear un cambio muy bueno, ¿no? Pero mientras estemos metidos en lo mismo, comentábamos antes de iniciar esta charla que yo te decía, ay, es que a veces me decepciona mucho cómo escucho tantas quejas, tantas críticas, tantos juicios. Todos somos buenos para todo, ¿no? Todos somos expertos en todos los temas, todos sabemos qué es lo que tienen que hacer los demás. Y hay veces que yo lanzo mucho esta pregunta, ¿no? Cuando escucho ese tipo de juicios o algo, siempre pregunto, bueno, ¿tú qué harías? ¿Tú cómo le harías para cambiar esto? Ujú. ¿Tienes algo que aportar? La mayoría de las personas sí entran en shock así de por la pregunta y, es que eso a mí no me toca. Entonces, ¿qué te toca, no? Entonces, Ujú. y es ponernos un poco a pensar toda esta cuestión. Y fíjate que cuando te escuchaba, empecé a recordar una pregunta que yo hacía mucho de niña, que yo decía, bueno, ¿por qué a todas esas personas buenas, a todas esas personas que hacen cosas buenas, que siempre ayudan a los demás, ¿por qué les pasan cosas tan feas? O sea, y que de niña, bueno, que siempre en casa nos manejaba mucho la cuestión pues de Dios y de lo que Dios hace y que bueno, también había ahí una cuestión de la culpa que a mí nunca me gustó, pero bueno, estábamos todos muy metidos en esa cuestión y recuerdo que mi pregunta siempre para mi madre era, bueno, pero yo no entiendo esto que dices, porque yo veo mucha gente que hace cosas buenas y lindas y le pasan cosas terribles. Mi pregunta de niña era, y ahí por qué Dios hace eso, ¿no? Ya eso ya es meternos en otro tema completamente diferente, pero en esta cuestión del karma, yo creo que es una pregunta que muchos se están haciendo. ¿Por qué a tanta gente buena y positiva Inocente, le linda. pasan cosas tan malas, ¿no? ¿Quieres que te diga? Sí. Ahí tenemos que entrar a un término que no entra precisamente con la ley del karma, pero que forma parte del juego divino. Se llama el adversario. Literalmente la palabra Satanás, que es el nombre de este arcángel caído, significa el adversario. Y hay cosas que efectivamente no debieron de haber pasado, pero que el incitador del mal promueve y los humanos acabamos ejecutando, ¿no? Por mal uso del libre albedrío. Eso sí es un tema un poco complejo de entender porque, fíjense, como los ángeles son invisibles, cuando Satanás se te acerca y te ronda y te influencia, pues tú no ves nada. Simplemente vas a empezar a tener una serie de pensamientos negativos, de inclinaciones negativas, vas a cambiar tu mirada de una mirada a lo mejor buena, benévola, benigna, a una mirada maligna. Al principio es imperceptible. Quizá toca el tema del karma, porque fíjense bien, tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos, amores, en lo que decidimos para nunca meternos en el terreno del adversario. Mientras tú te mantengas haciendo decisiones buenas, tu alma está limpia. Eso no exime la existencia del adversario. Ahí está, ¿ok? Piensen, por ejemplo, en Gandhi, que después de haber liberado una nación a través de una manifestación pacífica, fue asesinado, ¿no? ¿Y saben lo último que hizo Gandhi? Bendijo y exoneró de toda culpa y pecado al asesino. Ese fue su último gesto en vida antes de caer muerto, ¿no? Piensen en Jesucristo, que vino aquí a darnos
todo, dio su vida, su intención y lo que le hicimos. O sea, yo no sé ustedes qué experimenten. Yo cada vez que entro a la iglesia y veo el altar principal con la imagen de un hombre inmortal, bendito, torturado, mutilado, asesinado por nosotros, bueno, pues ahí está el resultado de las malas decisiones colectivas. Ahora, fíjese que una vez cuando era adolescente, un compañero del CCH me preguntó, me dice, oye, Caridad, y toda esta gente, por ejemplo, la gente del holocausto nazi, toda esa gente se tenía que morir de esa forma como se murió, así en los hornos de Hitler, asesinados, violados, mutilados, vejados, quitados de todo. O sea, eso tenía que pasar. A toda esa gente, todos esos eran merecedores de ese karma, de esa naturaleza. Y la respuesta es que no. Eso es una influencia del adversario, ¿ok? Y a veces las cosas malas le pasan a la gente buena. Sin embargo, piensen esto. Piensen en esto y recuérdenlo siempre. Nosotros trabajamos para Dios. Nosotros tenemos que tener a Dios en la conciencia y tenemos que tener la claridad de la absoluta limpieza y serenidad de alma y de espíritu de saber, yo puse mi granito de arena. Si algo ocurriera, lo que sea, muchachos, y no vamos a poner aquí ni siquiera ningún ejemplo para no programar sus mentes maravillosas, pero ustedes piensen en hacer el bien, en decir el bien, en tener buenas intenciones, en obrar de la mejor manera, en poner su parte conscientemente para la divinidad luminosa, y del adversario se encargan los ángeles y los arcángeles y el mismo Dios. Fíjense, hay un testimonio hermoso de un santo, no me acuerdo si es, no, ni les inventaría, no me acuerdo cuál santo es, no recuerdo, está en uno de los libros que acabo de leer. Ese santo era un meditante en una cueva y estaba allí. Y y de pronto se le apareció Satanás. Esas pruebas son como muy frecuentes antes de la iluminación, estas pruebas con el adversario. Se le aparece Satanás y le dice, ¿sabes qué? Pues primero ya saben las tentaciones, que si mujeres, que si vino, que si riquezas, que si joyas, no sé qué, y él no quería. Creo que era Loyola, algo así se llama el santo este, no me acuerdo. Y pues no, y no, y no, y él siguió así, columna, no, yo soy de Dios, yo estoy con Dios, de no sé qué. Y se empezó a caer la cueva donde estaba en una cueva. Y entonces, pues ya era inminente su muerte. Y él dijo, pues Señor, yo estoy contigo y yo me entrego. Y en ese momento Dios detuvo la caída de la puerta. De la cueva, es un milagro ahí reconocido por la Iglesia Católica. A veces Dios permite que pase lo que tenga que pasar por las influencias del adversario. Dios permitió que crucificaran a Jesucristo, Dios permitió que mataran a Gandhi, Dios permite muchas de las atrocidades contemporáneas, pero yo te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer con tu libre albedrío? Porque con el libre albedrío nosotros estamos construyendo nuestro karma personal y vamos a poner nuestro granito de arena al familiar, y al social y al planetario. Entonces, en lugar de pensar en que están todas estas influencias, porque yo no sé qué opinas tú, yo no me considero capaz en este momento de lidiar con el adversario fuera de mi ámbito personal, de poner un orden en mi cabeza, de poner un orden en mis palabras, de poner orden en mis acciones, de asegurarme de tener buenas intenciones. Y cuando yo me cacho cometiendo un error y abriéndole la puerta al adversario, digo, a ver, Caridad, se me pones a autotransformarte y vamos a sacar esos pensamientos horribles de la cabeza y vamos a cambiar este mal hábito. Y eso es poner mi granito de arena. ¿Ok? Y eso es a lo que les invito, porque, pues sí, mi Fabi, no todo lo que le ha pasado a la humanidad ni todo lo que le ha pasado a las buenas personas tenía que pasar. Pasa porque existe el adversario. Pero ese es un tema que cómo nos protegemos y cómo lidiamos con eso, pues ante nuestra propia forma de vivir incólume. ¿Ustedes dónde creen que está Gandhi, no? Pues Gandhi, por supuesto, que está con Dios, ¿no? En las dimensiones celestiales, aunque aquí a su cuerpo, pues lo asesinaron. Es muy complicado pensar en estas cosas. A lo mejor todavía yo no me considero que tenga el nivel de conciencia para entender estas leyes en ese nivel. Les comparto únicamente lo que llego a entender hasta ahorita, ¿no? Me surge una duda también en esta parte de lo que sería pues el amor, la compasión, todo esto que tenemos que traer a nuestras vidas. En el estudio del transgeneracional,
hablamos de algo que se llama las lealtades familiares y de la reparación del daño, ¿no? Por así decir. Esto funcionaría en esta cuestión del karma. Si yo, por ejemplo, en esta vida vengo a reparar algo de uno de mis ancestros por esa lealtad familiar, esa cuestión de seguir perteneciendo a mi clan, funcionaría en la cuestión del karma como yo estoy viniendo a pagar, por así decir, pagar, ¿no? Que a lo mejor no es la palabra correcta, pero vengo yo a limpiar ese karma de otra persona. ¿Podemos hacer eso? Sí, sí se puede. De hecho, lo hacemos. Miren, alguna vez, esto se los comparto, me lo dijeron en uno de los seminarios especializados en el tema del karma, que cuando nosotros elegimos una familia, ya como parte del paquete incluido, all inclusive, va incluido que tú pagues una pequeña cantidad del karma de tu progenie, del linaje familiar. Entonces, en ese pequeño porcentaje no te van a dar el 100, o sea, nadie nace para pagar el 100% del karma de una familia, eso no existe. Pero sí hay ciertos eventos, ciertos sucesos, ciertas cosas que atañen a este pequeño porcentaje de lo que a ti te tocaba pagar del karma familiar, pues que sí, y ahí sí, claro, tu abuela no pudo, tu bisabuela no pudo, tu tatarabuela no pudo, y ahora tú tienes la estafeta. A ver, Caridad, ya te pasó esto, ¿qué vas a hacer con eso? Y si tú lo resuelves, y si tú lo sanas, y si tú lo limpias, aunque te haya vuelto a pasar lo mismito, tú estás ayudándole a todo tu linaje familiar, porque ahora sí que, como dirán en las constelaciones familiares, una vez que se limpia, se deja de vivir, desaparece de tu linaje. Entonces sí se puede. ¿Y saben lo que yo sí he visto? Yo sí he visto, ahora sí que con estos ojitos, he visto seres que aceptan interponerse para salvar la vida de alguien. Les voy a contar un caso verídico, muchachos, esto fue verídico así. Me trajeron un día a una bebé. Yo creo que cuando yo la vi, la conocí, la bebé tenía como 1 año y medio. Estaba chiquitita, chiquitita, todavía andaba en los brazos de sus papás. Tenía cáncer en el cerebro. Y pues la vimos varias sesiones, todo. Después la vio otra amiga que es una colega mía, es una vidente muy fuerte. Y cuando platicamos esta chica, la vidente, yo le digo, oye, pues es que ahí, ¿qué hacemos, no? Literal, muchachos, esa niña decidió nacer con esa pareja porque ella quería evitar que su mamá muriera. No se hagan de cuenta que si la niña no hubiera nacido y no hubiera desarrollado el cáncer que desarrolló en los ojitos, la madre hubiera muerto joven. Y la niña dijo, no, yo bajo, yo asumo eso y yo muero rápido para que mi mamá viva. Eso se puede, eso está permitido en el plan divino, esos casos existen. Y casi siempre tú lo haces conscientemente o también lo he visto algunas veces con accidentes automovilísticos de los hijos, donde los hijos mueren bien jóvenes y que cuando tú revisas, o bueno, yo he revisado a ver qué karma tenía que ganó eso, no era de ellos. Ellos como que le hicieron una negociación espiritual de, ¿sabes qué? Si mi padre o mi madre o ambos o el linaje tiene esto, ya no quiero que pase, por favor, yo doy mi vida y entonces ya eso queda saldado. Eso se puede. Uh-huh. Y hay almas que lo hacen, Y que almas es valiosísimas. difícil de aceptarlo, ¿no? Porque es muy Uh-huh. fuerte, es fuerte lo que estás diciendo y yo creo que para muchos va a ser bien, bien difícil, ¿no? De entender esa parte, lo complejo que es, el dolor que ocasiona y que, bueno, siempre estaríamos pensando, bueno, pero es que eso no debió de ser así, debíamos de haberlo evitado de alguna manera, ¿no? Pero hay cuestiones que sí no están ya en nuestras manos, ¿no? Fíjate, Fabi, que yo últimamente pienso esto, amigos, no sé ustedes si coincidan conmigo y tú, Fabi, pero yo lo que pienso es que, fíjense que los grandes iluminados del mundo, cuando llegan al estado en el que están y que nos han dejado algún pequeño legado, por ejemplo, piensa en Eckhart Tolle, o piensa que son contemporáneos, ¿no? Eckhart Tolle o Byron Katie con sus libros gigantescos, llegan a la conclusión de que el universo como está es perfecto. Cuando nosotros empezamos a entender sus leyes y sus formas y vamos evolucionando y entendemos, todo tiene un para qué, un por qué, y
y detrás hay una enseñanza de amor. Eso es bien difícil de entenderlo y mucho menos de aceptarlo, pero finalmente todo está bien. Qué difícil, ¿verdad? Sí. Pero miren, en el todo está bien no quiere decir que seguimos haciendo nuestra vida un papalote, ¿no? O sea, están operando estas leyes que siempre llevan a un buen término, a eso me refiero. Pero tú y yo en el aquí, en el ahora, en este cuerpecito, en esta vida, en este momento, tenemos que aprender a hacer buenas decisiones. Sí, yo creo que hablando de la cuestión de cómo limpiar, ¿no? Todo el karma que podemos traer, yo creo que debemos aceptar primero nuestra propia responsabilidad, ¿no? De las cosas que hacemos, de las decisiones que tomamos, de nuestros actos. Y sabiendo que lo que nos sucede lo hemos generado nosotros mismos, como comentabas. Y, y ojalá tuviéramos de repente ese momentito así de iluminación y decir, bueno, voy a empezar el día de hoy, a empezar a entender, a captar, a revisar esos pequeños foquitos de alerta, a cacharme cuando estoy haciendo o pensando algo mal, porque ya no es llevarlo a la práctica, ¿no? Hacer alguna acción mal, sino cacharlos en el momento en el que estemos pensando algo negativo y como tú decías, en ese momento parar y decir, a ver, ¿hacia dónde quiero ir? Qué es lo que puedo generar con esto? Entender la magnitud de esto, ¿no? Que no es nada más cualquier cosa, sino cómo puede afectar nuestra propia vida, cómo puede afectar nuestro propio entorno y puede hacer esto una cosa muy grande. Yo quisiera que para cerrar la charla del día de hoy, nos dieras algún mensaje en donde la gente pudiera captar de la manera más sencilla esto que estamos diciendo, algo que tú quisieras compartir, algo que necesitáramos saber en este momento, el día de hoy, después de que en la mañana pasaron cosas que se iban a ligar con lo de ahorita, con la lectura que nos diste, que es maravillosa, algo que tengas que decirnos hoy especialmente. Pues más que decírselos yo, les voy a decir ahorita lo que están diciendo los ángeles que necesitamos saber y es que dicen, si ustedes lo contemplan de esa manera, podrían pensar que es extenuante la labor que tienen como ser humanos, porque hay algunos factores que están dentro de su ejercicio y hay otros factores tan grandes que podrían resultar avasalladores. Y dice, ok, el padre piensa lo mismo que ustedes están pensando, que sería demasiado para ustedes solos. Dice, entonces les va a dar gusto saber que nosotros estamos aquí para ayudarles y que no están solos ante las situaciones que están experimentando de cualquier nivel o condición que vivan. Pueden pedir a nosotros apoyo y le pueden pedir directamente al Creador y nosotros estaremos muy gustosos de acompañarles y ayudarles a comprender, también a sanar, incluso a transformarse. Lo único que cada persona necesita para hacerse acreedora a los milagros en sus vidas es la decisión de abrirse a la divinidad. Y cuando ustedes se abren, nosotros estamos gustosos de apoyarles en lo que necesiten. Ay, dicen, los amamos mucho. Ujú. No, pues qué cierre tan lindo tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias por compartirnos estas palabras. Yo creo que van a ser muy importantes para esta charla. Nos motivan mucho, nos llenan el corazón. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, llenarnos el corazón, entrar en esta parte de nuestra compasión, del amor, dejar a un lado todas las cuestiones mundanas, ¿no? De nuestro día a día, de este mundo caótico y de repente tomar un tiempecito de ponernos a pensar en todo esto y en qué estamos haciendo para nosotros mismos, para los demás, pero visto desde la parte del amor, de la compasión, de todas estas cosas lindas que necesitamos en este momento de la vida, ¿no? Muchísimas gracias, te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros. Espero que podamos tener una próxima charla porque creo que se quedaron muchas cosas que yo sé que me van a empezar a hacer muchas preguntas las personas que siguen el canal y me encantaría que nos aceptaras una futura charla. ¿Y qué te parece si nos dices en dónde te pueden encontrar, tus redes sociales? De cualquier manera vamos a dejar toda tu información abajo del video, pero me gustaría que nos compartieras también para las personas que estuvieran interesadas en tu libro, que háblanos un poquito del libro de La mirada del ángel y de cómo lo pueden conseguir.
Claro que sí, Fabiola, con mucho gusto. Miren, es un libro virtual, es un libro que es una introducción al mundo de los ángeles. Es decir, yo quiero saber de los angelitos, cómo se comunican conmigo, cómo yo les respondo, cómo podemos acercarnos un poquito. Es muy barato, realmente yo todo lo que hago, la idea es que pueda acceder a la mayor cantidad de gente. Es virtual, entonces me lo pueden pedir. Y me lo pueden pedir, yo les pongo a su disposición mi celular. No tomo llamadas de desconocidos, pero si me mandas un WhatsApp y me dices, me llamo tal, vivo en tal lugar, te conocí con Fabiola, entonces ahí me pueden mandar mensajitos. Si son de otro país, acuérdense el código del país, México es 52, entonces en el celular tienes que poner un signo de más y luego el 52 y luego 22 81 49 67 89. Y ya yo les doy los datos donde pueden depositar y ya yo les mando por PDF el libro. Y me pueden encontrar en mi canal de YouTube. Yo tengo un canal como Caridad González Lerma y tengo una página donde pueden encontrar en la web. Ahí está todo lo que hago como profesora, las clases que doy, todo mi quehacer. Teclean http dos barras dos puntos academiaangelus.com academiaangelus.com y ahí están todos mis datos y toda mi información. ¿Okay? Perfecto, pues bueno, ahí es en donde pueden localizar a Caridad. De cualquier manera, les recuerdo que les vamos a dejar los datos en la parte de abajo del video para que puedan contactarla directamente. Pueden dejarnos también sus preguntas. Caridad, te pediríamos que le eches un ojito después ya al video, ya cuando sale, Ok, para que nos contestes ahí algunas preguntas que seguramente vamos a tener. Y pues bueno, claro te que sí. agradezco una vez más que hayas estado con nosotros. Te mando un enorme abrazo y muchos besos. Te quiero mucho. Espero Muchas poder verte gracias. pronto. Muchas gracias igualmente, Fabiola querida. Todo lo mejor para ti, los tuyos y para eh, tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues con esto nos despedimos el día de hoy. Recuerden, suscríbanse al canal, compartan, opinen, mándenos todo lo que quieran saber, algún tema en específico que quieran que tratemos, mándenme un mensajito para que podamos buscar al profesional que nos pueda hablar del tema que ustedes quieren y sobre todo compartan para que esta comunidad crezca. Les doy las gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y pues bueno, nos esperamos ver pronto en algún nuevo video. Muchísimas gracias. Hasta luego.